delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. En la anterior clase hemos avanzado del caso nuevo, ¿no? De iglesias nuevas que se levantaron, hemos visto con audio muchas de esas. Algunas ya no hemos querido verlas porque nos ha parecido muy que ya no tendría, dolía. No hemos visto la iglesia que apareció en Bogotá, y es una de las iglesias, una de las más nuevas que existe, ¿ya? Que si no recuerdo se llama Pantocrator, ¿verdad? Que hemos visto que hacen los movimientos del pogo, ¿no? El pogo, el slam, el foso, el mosh, o lo que se llama la olla. Hemos visto todo lo que han hecho ellos, hemos visto su iglesia, ya hemos visto diferentes cosas. Cuando el pastor dice, no, apoguear hermanos, abran espacio para adorar a Cristo, y hemos visto cómo han empezado a empujarse unos otros en el video que estaba ahí, lo vimos la anterior clase, una adoración con gritos terrible, ¿no? Y esta que es más horrible todavía, con un black metal, también conocido como Holy un Black Metal, que nació con una banda Antesto, y hubo otras. Yo tengo un video acá de 10, que ya no lo muestro, de 10 bandas que hacen este tipo de alabanza, si quiere decir, que es terrible, que ya no lo queremos pasar, que está en la lista de ellos, los 10 que están ahí. Quiero ir a lo que ahora nos toca para culminar, ¿ya? O sea, el arca no era cualquier cosa. El arca no se podía manejarla inapropiadamente, ¿verdad? No podíamos manejar el arca de manera inapropiada y agarrarla así porque así. Necesitábamos manejarla bien. Ahora, el filisteo, como no conocía por su ignorancia, manejaron el arca como a ellos les pareció. Inclusive consultaron a divinos y sacerdotes de Dagón para preguntarles cómo se debía manejar el arca. Y ellos les dijeron en su propio criterio, ¿no? Y les dicen, no, hagan un carro nuevo, 5 tumores, 5 ratones de oro, conforme lo han hecho, porque han mellado la dignidad de Dios. Entonces los filisteos hacen eso, traen un carro nuevo, que nunca lo viene usado, porque ellos dicen, no podemos darle algo usado al Dios de los israelitas. Agarran los 5 ratones, los 5 tumores y 2 bueyes, ¿no? Aunque en la traducción original y en lo que está, dice 2 vacas que hayan criado terneros y que nunca hayan llevado el yugo. Agarran a las vacas y las ponen. Y ellos dicen, no, si vemos que las vacas, como nunca han llevado yugo, si ellas se mueven y tratan de ir donde sus crías, entonces no es Dios el que nos ha hecho, es una casualidad. Pero si estas vacas van directo y corren, olvidándose de la situación natural, de lo que es, de lo que crían sus terneritos, se olvidan de todo eso y van directamente a Bet-Semes, al territorio israelita, sabemos que Dios nos ha castigado, que Él está en eso, ¿no ve? Él quiere enseñar junto conmigo. ¿Ya? Hola, papito. ¿Ya? Amén. Dice, tu mamá ahí está. Te va a escapar. ¿Ya? Entonces, una vez que pasó eso, que pasó la historia, ¿no ve? ¿Se acuerdan qué hizo eso? Entonces vimos, ¿no? Que usar el arca de manera inapropiada no es correcto. Tratar de sostener el arca, la presencia de Dios, sin la guía de Dios, sin la orientación de Dios, sin las leyes que había hecho Dios, de verdad era bien delicado y hasta peligroso. Entonces la historia bíblica nos cuenta que en un tiempo David usó los mismos métodos, agarró un carro nuevo, usó bueyes ya con yugo distinto y llevó con danzas y panderos alabando al Señor con todas sus fuerzas. Y en el trayecto, dice, los bueyes tropezaron. Y dice que usa en toda su buena intención, pero él nunca era su oficio ese. De él no era el trabajo ese. Cuando vayamos a ver el pecado de Usa, vamos a verlo más esto. Él no tenía el derecho, no había sido capacitado para manejar eso. Entonces tocó el arca.
e inmediatamente él murió. Ahora hay muchas historias acerca de eso, ¿no? Hay gente que habla y dice, es que era imposible, dice, era un transmisor, un captor de energía, etcétera, etcétera, que cuando lo tocó, pues la madera y el oro aislaba, dice, conducía, aún las vestimentas de los sacerdotes era una manera de aislante para que no les agarren. O sea, hay muchas cosas que ellos explican, pero lo cierto que es que cuando usa atrevidamente, aunque él en su ignorancia también, porque no lo capacitaron, toca el arca y muere. Entonces, querer sostener el arca por fuerza, aún no conociendo, y en un caso nuevo trae muerte espiritual y aún física. En Corintios dice, no, muchos han muerto en la Santa Cena por hacer mal, física y espiritualmente. Entonces, esto que le estoy hablando, hermanos, no es nomás que yo pueda entrar al ministerio sin conocimiento de lo que significa querer tocar el arca. Porque se acuerdan, el arca se las lleva en los hombros, no en carros nuevos, es responsabilidad. No se olviden. El ministerio de la alabanza y el ministerio donde yo me desenvuelva es responsabilidad. Los coatitas llevaban el arca en los hombros, no podían llevarlo en carro nuevo, porque eso ya no había pues el costo del sacrificio, porque llevar en los hombros es un costo, ¿no ve? No sé si alguna vez, por ejemplo, cuando se ha llevado, cuando alguien muere, se lleva el ataúd. Entonces, cuando el carro lo lleva es fácil, pero en un momento dado dice, no, tienen que llevarlo en hombros, por lo menos 2 cuadras. Entonces, cuando uno lo lleva, cuesta en los hombros. Y luego cuando se queda en el coche, ya descansas, porque es el auto el que lo lleva. La Biblia dice que nosotros debemos llevar en el hombro esa responsabilidad por la cercanía de Dios. Entonces, cuando yo estoy en el ministerio, ya sea en la predicación, en la enseñanza, en los panderos, en la alabanza, tengo que llevarlo con responsabilidad y no por fuerza. O sea, no querer agarrar el ministerio por fuerza, porque eso que traería muerte, es inevitable, ¿ya? Pero a pesar de que Usa murió, ¿ya? A pesar de que este hombre murió, siempre hubo en la iglesia modos nuevos, innovaciones para la alabanza. Entonces, dentro de esas innovaciones había pues situaciones, ¿cómo mejoramos la alabanza en la iglesia? Pero no se iba a los límites de la alabanza que nosotros hemos hablado, porque hemos hablado de los límites de la alabanza, sino siempre había quien construía un carro nuevo, porque no había responsabilidad. Por eso los kenanías son responsables, cuando lleguemos a estos, de ejecutar y de ver cuál es la manera correcta en la alabanza. Pero cuando se construía un carro nuevo, según ellos, para atraer la presencia del Señor, lo único que traían es muerte, el trono de la iniquidad. Entonces era un serio peligro, un serio riesgo, esto de querer llevar el arca por su propia cuenta, ¿ya? Entonces, ¿qué digo? El resultado siempre va a ser el mismo. El resultado no va a cambiar. Si alguien trae un carro nuevo a la iglesia, por muy nuevo, moderno que sea, no se va a manifestar la gloria del Señor. Más por el contrario, como hemos leído, el trono de Satanás llega a la iglesia y esa alabanza ya no es para Dios. ¿Qué dice Juan 14:21? Leamos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, dentro de la escritura nos está hablando de cuáles son los procedimientos en la alabanza, cuáles son los procedimientos en el pastorado, cuáles son los procedimientos que uno debería manejar. Entonces dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Entonces, estoy volviendo a reiterar una vez más, hay un orden establecido por Dios. Si uno quiere manejar bien las cosas del Señor, inevitablemente tiene que hacer ¿qué? Guardar los mandamientos del Señor. David no lo hizo, ¿ya? En el primer desfile, David hizo contrariamente al mandamiento. Hizo como los filisteos, agarró un carro nuevo y manejó el arca. Producto de esa situación murió Usa, ¿no? Uno de los que él había puesto para que trabaje ahí. Entonces, pero cuando uno maneja correctamente, según lo establecido por la palabra, entonces ahí siempre derrama la gloria del Señor. Veamos cómo David, cuando entremos al primer y el segundo desfile, vamos a desglosar mejor esto. Pero ¿qué hace David ante toda esta situación? Primera Crónicas 15:2. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Mire, un hombre de Dios, este hombre de Dios tenía muchos otros hombres que estaban a cargo ¿de qué? Del levirato, de las cosas sagradas de Dios. Nadie se dio cuenta dónde quedó la instrucción, dónde quedó la enseñanza en ese tiempo, qué pasó, qué sucedió. Porque un hombre de Dios, conforme al corazón de Dios, se equivoca en llevar el arca. Pero gracias a Dios y por la muerte que carga David,
dice que él se da cuenta y luego de consultar e indagar, él encuentra. ¿Y qué dice? Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Yahvé para que lleven el arca de Yahvé y le sirvan perpetuamente. Verso 15. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros. Después de que hubo muerte, después de que en vez de que sea fiesta hubo una catástrofe, recién David se da cuenta y dice, deberíamos llevarlo en hombros, porque es responsabilidad, ¿ya? Y lo ponen en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Yahvé. Entonces vuelven a la situación inicial, vuelven al principio. Este es un error garrafal. Ahora, ¿dónde está el error? Que lo vamos a seguir viendo en la segunda lección, que vamos a verlo hoy, la falta de instrucción. La ignorancia es terrible en la iglesia. Por ello les digo, no, mucha gente dice, no, prefiero no saber. No, si tú sin saber manejas, estando en la iglesia, no como filisteo, estando en la iglesia y voluntariamente eres ignorante, es un pecado delante del Señor. Tarde o temprano puede llegar muerte sobre tu vida. Entonces la ignorancia es una causa para que el efecto sea la muerte. Necesitamos en la iglesia ser hombres entendidos, conocedores de la palabra. Y David hizo esto. Vayamos a esta otra parte que me interesa mucho. Los filisteos, ¿qué hicieron? A ver, 1 Samuel 6:7, por favor, fuerte, ¿ya? 2, 3. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto el yugo, y uncid las vacas castradas, y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Ahora vayamos al segundo detalle. No solamente era carro nuevo, sino eran vacas que críen, que nunca hayan sido puesto yugo, ¿ya? El yugo es un instrumento que se pone a los dos bueyes. Está compuesto por coyundas. Por eso dice, no, el Señor, yo te he puesto lazos de amor, son coyundas. Y hay uno que es fuerte y el otro que es nuevo en el trabajo, pero encaja bien el yugo, de tal manera que trabajan en arar, en llevar carros o en trillar el trigo. Entonces era un instrumento que se ponía. Pero estas vacas, porque son vacas, no están acostumbrados a ¿qué? A yugo. Ahora veamos un poquito esto del yugo, ¿ya? Los bueyes representan a aquellas personas que aparentemente son educados. ¿Por qué? Porque es instrucción. A ver, para entender esto, leamos Mateo 11, 29, 30, que dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended. Entonces, ¿qué estoy diciendo? El yugo es aprendizaje, el yugo es discipulado, el yugo es personas educadas en el Evangelio de Dios, personas que han aceptado someterse a Jesucristo y llevar su palabra conforme a Él, en sometimiento. Entonces el yugo es educación. Cuando uno acepta el yugo, está implicando que me someto a Dios, me someto a sus normas, me someto a sus leyes. Y también el yugo implica con conocimiento para saber arar, para saber trillar, para conducirme, ¿ya? También el yugo representa gente que ha sido llamado a las cosas del Señor. Vayamos otra vez a lo que dice Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Entonces, aprended de mí, ¿qué es? Discipulado, aprendizaje. Ahora, si vuelvo al anterior concepto, los filisteos, ¿qué mandaron? ¿Cómo mandaron el caso nuevo? Vacas sin yugo. Sin yugo. Entonces, ¿qué quiere decir eso con este concepto que hemos hecho? Sin sometimiento, sin conocimiento, sin someterse y sin ningún discipulado. Ese es el segundo concepto que hoy aprendemos. Era un carro nuevo. Entonces el carro nuevo no se adecua a las normas del Señor, pero ahora se añaden vacas en este sentido, pero que también va a ser bueyes, que sin ningún yugo, sin ningún sometimiento, quieren manejar la gloria del Señor. Ahora, si voy a eso, hermanos, ¿se puede manejar la gloria del Señor sin someterse? Sin estar bajo cobertura, sin estar sometido, sin estar en un discipulado. Es bien importante eso, ¿ya? Ahora, si seguimos viendo, tomar el yugo de Jesús significa hacernos sus discípulos. Entonces la Biblia dice, id y hacer discípulos. ¿El discípulo cuál es? Es aquel que aprende. El buey mayor es Jesús.
Él es el que carga lo más pesado. Y yo que estoy a su lado, yo no tengo ningún problema porque llevo de la misma manera lo que es el arado. O sea, yo llevo, Él me lleva, me someto, yo estoy bajo instrucción de Él. Entonces, el segundo concepto de los filisteos hasta acá es que es un caso nuevo, nuevas situaciones de innovaciones en la iglesia, una nueva tendencia de la alabanza, una nueva tendencia de movimientos. ¿Por quiénes? ¿Quiénes conducen esto? ¿Quiénes conducen el carro nuevo? Gente sin discipulado, gente sin sometimiento. Entonces, si se da cuenta, todo ese ahí es el problema que existe. Por eso, el liderazgo, hermano, tiene que ser gente que lleve yugo y gente que tenga discipulado y se someta. Porque si se lleva un carro nuevo, donde está el arca con los tumores de oro, y haya bueyes que no se sometan, entonces, ¿cuál es el resultado final? Entonces, el ser buey, ¿qué exige? No solamente conocer las enseñanzas, sino vivir esas enseñanzas, manejar esas enseñanzas en mi vida, ¿ya? Entonces, hacer lo que me dice la enseñanza, vivir como Jesús vive. Ahora, leamos 1 Pedro 2:21, miren. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Esta palabra ejemplo quiere decir, ¿no?, que se agarra un texto, es como la imprenta, ¿no?, que se imprime, es la matriz. Entonces se imprime y es una copia casi exacta de lo que es el original. Entonces antes el pedagogo agarraba y le escribía en un original, en un papiro, lo que los alumnos deberían hacer igual. Entonces eso está diciendo, nosotros tenemos que ser lo que Jesús hizo. Y Él padeció por nosotros, Él sufrió. ¿Y cuál fue el aspecto más principal de su vida? Ser obediente, ¿ya? Someterse a su Padre. Y cuando Él se sometió a su Padre, nos dejó ejemplo ¿a quién? A nosotros. Entonces, primera situación, un carro nuevo, no está en la voluntad de Dios. Segunda situación, ¿cuál es? Bueyes sin yugo. Otra vez, hermanos, para que despierte. El carro nuevo, ¿qué significa? El carro nuevo. ¿Está bien lo que han dicho por allá? No, el carro nuevo. Nuevas tendencias de alabanza, innovaciones que se meten en la iglesia para alabarle al Señor, ¿verdad? Y hemos visto ya innovaciones que existen. Y los bueyes sin yugo, eso sí, gente sin discipulado, gente sin sometimiento. Entonces uno pregunta, ¿quién está dirigiendo el ministerio de la alabanza? ¿No ve? ¿Quién está dirigiéndolo? Está dirigiéndolo en un carro nuevo y sin un sometimiento a lo que es. Entonces, lo que es el yugo es que nos sometamos a la autoridad establecida. Pero nos sometemos de buena gana, o sea, en amor. Porque dice Jesús, mi yugo no es pesado, no es algo que te va a costar. ¿No ve? Entonces, nosotros nos sometemos a las personas que se nos ha puesto como autoridad. Entonces, es una autoridad delegada. Hay autoridades que están, nos sometemos a ellos, ¿ya? Pero lógicamente, no estoy hablando de bueyes con yugo. Porque si en una iglesia, desde los líderes falta discipulado y de todos ellos hay problema, entonces el problema es grave, pues, en toda la iglesia. Entonces la iglesia, desde el pastor hasta el último, ¿qué tiene que ver en ellos? Discipulado, conocimiento de la palabra del Señor. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujétense a ellos. ¿Pero a qué pastores? ¿A qué pastores? Ya, pero en la lección que estamos haciendo, ¿a qué pastores? A los que tienen yugo, pues, lógico. Los que tienen yugo. O sea, muchas veces hemos usado esto como le digo, como punta de lanza para decir, ¿no? Hay que obedecer al pastor. Él es el pastor, no se equivoca. Se parece a la infalibilidad papal, ¿no? Y no es cierto. A ver, yo pregunto, ¿los pastores se equivocan? Claro que nos equivocamos. No hay infalibilidad pastoral. Somos hombres que nos equivocamos y acudimos a la cruz de Cristo, ¿ya? Pero cuando se usa eso, dice, obedezcan a sus pastores al pie de la letra, lo que diga, y es un problema. Entonces, por eso yo les dije, ¿verdad?
Por ejemplo, alguien ungido en la Biblia, ¿quién fue? Saúl. Pero Saúl, ¿cuál fue? No se enyugó al Señor. Empezó a desobedecer. En vez de matar a los amalecitas, no los mató, dejó vivo a Agag, trajo animales. Era el ungido, David los respetaba, pero David no los seguía. Esa es la diferencia. David huía de él. ¿Quiénes le siguieron? Sus hijos, por el que era el ungido. Y al final, ¿cuál fue el resultado? Muerte. Entonces, cuando yo digo sujétense a sus pastores, nosotros tenemos que ver que Dios esté bajo yugo, el yugo. Entonces, ¿yugo a quién? Al Señor. Entonces nos sujetamos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Los pastores, los que están de líderes, necesitamos ser discípulos de Jesús constantemente. Necesitamos estar enyugados a Él en toda situación, en cada situación de nuestra vida. Porque si no tenemos yugo, entonces ¿qué podemos pedir de los demás? Solamente la gente sujetada, la gente que se sujeta, es la gente que puede ejercer autoridad. La gente que no se sujeta no puede ejercer autoridad. Ahora les digo, otra vez les digo, ¿no ve? El Señor que dice, salid de ella, pueblo mío, dice. Nos dice, sujétense y quédense hasta la muerte. No, si tú ves que la enseñanza no es correcta, que el yugo no es a Cristo, entonces la Biblia dice, salve, especialmente en estos tiempos finales. Pero si obedezco, si me sujeto a pastores que lleven el yugo. Entonces, los pastores tienen que ser ejemplo en esta situación, ¿ya? Es enyugarme a Él, otra vez, ¿no? El yugo siempre simboliza sumisión a la autoridad. Entonces, yo como pastor debo ser sometido, debo estar sujeto a la autoridad. Yo tengo autoridades, pues. Tengo autoridades encima de mí. Tengo al presbítero y tengo otros que son mis autoridades. Me someto, me sujeto a ellos, ¿ya? De acuerdo también a una situación que le estoy hablando bíblica, me someto, ¿ya? Entonces, Señor, ¿qué me está diciendo? Unámonos a Él en obediencia. ¿Y en qué? En sometimiento. Mire, a lo que dice Lamentaciones 3:27, que lo vamos a ver. Bueno le es al hombre llevar el yugo, ¿desde cuándo? Desde su juventud. Bueno es. ¿Por qué? Esa forma de sometimiento que tiene desde joven le va a ayudar en la vida futura. Bueno es que desde joven sean tratados en el yugo del Señor, en el sometimiento, en saber dar cuentas, en estar rendidos delante de la presencia del Señor. Y el verso que sigue dice, no, que se siente solo y calle, porque Dios es quien se lo impuso. Entonces muchos vamos a ser sometidos y tal vez lo están desde jóvenes. Y Dios los va a tratar porque tiene un llamado más allá. Hay que llevar la obra del Señor. Pero nunca en carro nuevo. No de esa manera, sino sometido al Señor. Estar sumiso no es opresión, ¿ya? No es una degradación. Antes, por decir, cuando se hablaba de yugo, se hablaba de que alguien era esclavo y debía estar sometido a su amo, y su amo debía hacer lo que sea con él. O sea, podía hacer lo que sea. Habían perdido sus nombres, solamente tenían un número. Y si el amo comía y no había para su esclavo, pues no comía. Si el amo se levantaba, él tenía que levantarse. Perdió toda esencia de ser humano, perdió todo. Entonces, cuando alguien era esclavo, era terrible, perdía muchas cosas. Pero cuando yo llego al Señor, me encajo en su yugo, y el yugo ya no es opresión. No vivo oprimido, no vivo mal, ¿ya? Como hablábamos el domingo, y perdón que reitere, no estoy en el copiao. ¿El copiao qué era? Un trabajo forzoso que me cansaba y me destrozaba, sino en el ergosomai, en trabajar efectivamente al lado de Dios, y eso me hacía trabajar más. Era una forma de trabajar que no me oprimía, que no me degradaba. Más por el contrario, si yo estaba con el Señor, me daba dignidad, confianza, respeto. Es un servicio por amor a nuestro Señor. Entonces mira lo que dice a los esclavos el Señor, ¿ya? Apocalipsis 1:1. Esta es la revelación que Dios hizo a Jesucristo para que Él mostrara a sus siervos. No era como antes, pues. No era de opresión, no era degradante. Más bien Dios revelaba a sus siervos las cosas que iban a suceder. Lo que pronto ha de suceder, Jesucristo lo ha dado a conocer enviando a su ángel a su siervo Juan. Y verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces, ¿qué somos los siervos? No es degradación. No porque soy siervo, soy esclavo, lógicamente, del Señor. Estoy degradado, pisoteado por el rey. El rey me trata como hijo.
El rey me pone en lugares altos. El rey me ha puesto la administración de su casa. El rey me ha puesto en un ministerio para glorificarle y amarle. Y es más, me ha dicho que soy rey y sacerdote. Entonces es de dignidad. Entonces cuando un buey entiende lo que es esto, trabaja conforme a los principios del Señor. Veamos algo más. 1 Samuel 6:8. Tomaréis luego el arca de Yahvé y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes. Él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, lo uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Entonces le hicieron prueba a Dios y dijeron, si es Dios, vamos a ver, estas vacas nunca les hemos puesto yugo, no se someten, como no conocen yugo van a saltar, y el otro aspecto, van a escuchar a sus terneros gritar y van a ir corriendo, y en vez de llevar el arca a Bet-Semes, van a ir a su hogar filisteo. Si eso pasa, este es un accidente, todo lo que ha sucedido en la Pentápolis de los filisteos, a las 5 ciudades, es un accidente. Pero si va a Bet-Semes, al territorio israelita, es Dios. Y lo hicieron así, una prueba, ¿verdad? Entonces, no tenían yugo, no conocían lo que es la obediencia y sometimiento, no conocían guía, ¿ya? Si uno habla, estaban yugados a la manera simbólica al sistema filisteo. Eran vacas, eran bueyes que no conocían sujeción. Y si había una sujeción, era Dagón, ¿no? Porque en realidad todos, hermanos, estamos sometidos a algo. Sometidos a la ley de la naturaleza, sometidos a la muerte. No hay nadie que pueda decir soy libre. Siempre estamos sometidos a algo, ¿ya? Pero en este caso, estos bueyes estaban sometidos a un sistema filisteo y no a la situación de Dios. Entonces, si les iban a poner el yugo, ellos iban a brincar, sacar, ¿no? Hasta lastimarse, porque alguien me contaba en el campo que cuando se coloca el yugo a un buey que no conoce, hasta puede quebrarse, lastima. Dice, por eso debía estar bien encajado, ¿ya? Si uno como buey, un pastor líder, sin sujeción a la autoridad, quiere conducir el arca en carro nuevo, ¿qué es lo único que va a traer? Muerte, ¿ya? Entonces el buey, hermanos, que está sujeto a Dios, no puede conducir los carros nuevos. ¿Cómo se conduce la presencia del Señor? ¿Cómo se conduce? Sobre los hombros. Eso es responsabilidad. Entonces el buey entiende. Pues David dijo, no se debe llevar en carro nuevo, debemos llevarlo ¿en qué? En los hombros. Y trajo a los levitas. Es bien interesante, hermanos, ¿ya? Este estudio tendría que ser más profundo, pero he estado sacando. En la época pasada, hermanos, en la antigüedad, los bueyes eran castrados, ¿ya? Los bueyes más tiernos eran terneros que servían para los sacrificios, pero los bueyes, ya sea para tirar carros, trillar el trigo o arar la tierra, eran castrados. Ahora, ¿qué significa eso si estamos diciendo que somos bueyes? ¿Qué significaría? ¿Qué significaría? ¿Qué significa? Los castraban a los bueyes. ¿Qué significa? No, santidad. Santidad como los eunucos. Santidad. O sea, estos bueyes estaban consagrados totalmente al servicio del Señor. Ahora, en este caso, al trabajo que hacían. Esos bueyes tenían resistencia, ¿ya? Y eran bueyes elegidos para esa situación. Entonces eran bueyes castrados. La Biblia dice hay eunucos pues en este tiempo que han reservado su vida sexual para consagrarla al Señor. Entonces los eunucos se clasifican en varias situaciones. Y en la iglesia existen pues eunucos consagrados totalmente al Señor. Y dice que los bueyes tienen que ser consagrados porque aran la tierra, tiran los carros, ya en este caso para los meraritas y los geraritas, ¿no ve? Que los gersonitas tiraban el carro, pero también trillaban el trigo, o sea, para que salga el trigo. En cambio, los bueyes más jóvenes eran sacrificados. Entonces, ¿qué estoy diciendo? En el servicio del Señor, Dios está pidiendo dos cosas. En los mayores, en los que están en el pastorado, de alguna manera simbólicamente tienen que ser consagrados al servicio. No puede haber que esté para otras cosas. Y los más jóvenes, como dice Lamentaciones 3:27, que desde la juventud aprendan ¿qué? Obediencia, lo que hemos visto. ¿Se acuerdan?
Lamentaciones 3:27, perdón, no está ahí, pero dice, no, es bueno que el joven lleve desde su juventud el yugo. Entonces, ya están, llevar el yugo desde su juventud a veces implica sufrimiento, pero están listos para todo esto. Vamos, ¿ya? El buey está asociado con el trabajo ministerial de siervos y pastores que trabajan en la obra. Vayamos 1 Corintios capítulo 9, verso 9 y verso 10. Entonces, Lamentaciones, ¿qué dice? ¿No ve? Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Entonces, a los bueyes jóvenes los sacrificaban. Entonces, es bueno que el joven desde antes entienda, hermanos, lo que es llevar la presencia de Dios. Lo que es llevar la presencia de Dios. Entonces, a nuestros jóvenes hay que enseñarles desde ahora y desde más antes inclusive responsabilidad en el manejo del Señor. ¿Qué dice el verso 28? Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. ¿No ve? Veamos lo que dice 1 Corintios 9:9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Entonces, ¿quiénes serían los bueyes cuando dice Pablo eso? Los ministros, los pastores. Entonces, si un pastor trabaja, no le pongas bozal, tiene derecho, dice. Ahora, ¿acaso Dios está cuidando a los bueyes? No, está cuidando a los pastores y a los que están en el trabajo ministerial. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si el pastor trabaja y trabaja duro, dice, como buey, no le pongas pues un bozal para que no coma del producto de su trabajo. Dale lo que se merece. Porque si un buey trabajaba agarrando y pisoteando las gavillas para que salga el trigo, de ahí mismo el buey comía. Porque no le puedes poner, es digno de su trabajo, dice. Pero al tema que vamos, el buey es el ministro de la alabanza. Entonces los bueyes, en cierto sentido lo que le estoy diciendo, son ministros conducidos con yugo, que son llevados, guiados por el Señor. Y eso empieza ¿desde dónde? Desde la juventud. Dios desde joven los capacita. Dios impone sobre ellos un sometimiento y una carga. Entonces el buey está asociado con el trabajo, ¿no ve? Ahora, debe tener otro más por acá. Entonces los bueyes se someten, se trabajan conforme a lo que Dios nos dice, ¿verdad? Ahora este otro que vemos dice, el buey o becerro nos habla de sujeción, servicio y resistencia. O sea, el buey no solamente trabajaba, sino que tenía que resistir el trabajo. Entonces los pastores que trabajan en la obra tienen que tener ¿qué cosa? Resistencia. Es figura del siervo, dispuesto para el servicio como también para el sacrificio. Pero un buey, ¿qué tiene que tener? ¿Qué tiene que tener? Yugo. En cambio, los filisteos que mandaron, bueyes sin yugo. 1 Samuel 6:12. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramado, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Entonces los príncipes se juntaron para ver, ¿no?, por dónde va a ir el carro, si de verdad va a ir a Bet-Semes o no. Ellos estaban esperando que las vacas regresen de sus crías o pataleen y se saquen el yugo. Pero aquí vemos que, a ver si no hacemos el tema, no seguimos, ¿qué vemos? Las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes. Una primera pregunta, ¿quién los encaminó? No, una primera pregunta, ¿quién los encaminó? Si era contra todo orden natural eso, ellos debían correr a donde sus crías. Segundo, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Sigo preguntando, ¿quién los guió? ¿Quién los llevó? Cuando les pusieron el yugo, Dios se hizo cargo de todo eso. Para que una vaca dejara su becerro, debería ir contra todos sus instintos maternos. Entonces la vaca no podía dejar a su cría, pero alguien lo condujo a Bet-Semes. Era la prueba de los filisteos. Ahora Dios no iba a responder a su prueba, darles, sino Dios iba a glorificar. Y los becerros, ahora no nos dice la Biblia, no está, pero el yugo se encajó sobre ellos. Les guió un ángel, les guió el mismo Señor, porque la arca era la presencia de Dios, pero las vacas fueron camino recto.
ni a izquierda ni a derecha, porque lo que Dios quiere es que nos encaminemos en su situación, ¿ya? Ahora, ¿quién es el único que es capaz de todo esto? Solo Dios. Aún sobre la situación natural que nos pueda suceder, solo Dios. E hizo que las vacas fueran por camino recto, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y ese es un ejemplo. Nosotros como bueyes necesitamos ser encaminados por Dios, no desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Estas vaquitas que son filisteas, aunque no conocían, fueron un trato de Dios aún a los animales, llevaban el carro nuevo. Pero el carro nuevo, ¿dónde estaba yendo? Otra vez al pueblo de Israel. Estaban devolviendo y Dios tuvo que guiar a estas vacas. Dios los envió directamente a Bet-Semes, ¿ya? No para que los filisteos dijeran, esta es la prueba o así, sino Dios estaba mostrando ¿qué cosa? Su gran poder. Y las vacas fueron. Ahora dice que bramaban, ¿no? ¿Por qué bramaban? Por sus crías, pues. Bramaban por sus crías. Pero ¿qué era más importante para ellos? El llevar el arca a la tierra de los israelitas. Terrible esa situación, ¿no ve? El buey debe estar dispuesto a ser sacrificado. Ahora, una vez que estas vacas llevaron el carro, sabían que iba a haber sacrificio. No iba a haber más a sus crías. Porque ¿qué hacen los de Bet-Semes? Cuando llega el carro nuevo, la gente se alegra, agarran el carro nuevo, lo parten en pedazos y lo ponen al altar para ser quemado. Agarran a las dos vacas y los queman como sacrificio en el altar, ¿ya? Entonces, cuando uno camina, es encaminado por el Señor, aún tengamos momentos difíciles, bramemos, hermanos, siempre tenemos que estar dispuestos al sacrificio, siempre debemos estar dispuestos a ser sacrificados, ¿ya? Morir por causa del Señor. Por eso dice la Biblia, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿ya? Entonces, el Señor era lo único que existe para ellos. Vayamos a 1 Samuel 6, 13, 14. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos, vieron el arca y se regocijaron cuando lo vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra. O sea, vacas estaban dirigidas. Llegan y paran justo donde una piedra grande, que iba a ser el altar para el holocausto, ya para el sacrificio. Y ahí se detienen. O sea, prácticamente estaban dirigidas. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Yahvé. Toda una enseñanza, hermanos. Toda una enseñanza de lo que es el trabajo del buey. ¿Ya? Toda una enseñanza. Aunque en este aspecto estamos viendo que unas vacas que son filisteas, pero conducidas por el Señor, nos dan a entender que es el sacrificio. Vamos a ver 1 Samuel 6:12 para recordar. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta los límites de Bet-Semes. Lo que necesitamos hoy es lo mismo, guía del Señor. Aún estemos equivocados, necesitamos guía del Señor. Puede ser que haya ignorancia, pero cuando uno se somete, va a salir de la ignorancia, va a llegar al altar, aún tenga que ser sacrificado. Necesitamos ser guiados por Dios, ¿ya? Fueron sin que nadie las guiara, ¿ya? Las vacas deberían rebelarse, no conocían yugo, y regresar a buscar a sus crías, pero no lo hicieron. Marcharon, caminaron recto hasta donde Dios los llevó. Entonces, ¿quién intervino? Dios mismo. ¿Quién los llevó? Dios mismo. La gloria de Dios estaba regresando ¿dónde? Al pueblo de Israel. Por eso dice, ¿no? El buey conoce el pesebre de su Señor. Hasta el asno conoce, dice. Pero mi pueblo, dice la Biblia, ¿no ve? No conoce. Dios puede guiar bueyes, hermanos. Nosotros tenemos tipología de bueyes, figura de bueyes. Los bueyes son sacrificados, sí, pero los bueyes deben ser guiados por el Señor. Vamos a ver más. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Vacas encaminadas. Es así como Dios quiere en su voluntad, bueyes encaminados en su voluntad perfecta. Alguien los guió, hay una mano ahí, alguien los llevó. Aún en una equivocación que existía, alguien debía guiarlos.
Hoy si la iglesia tuviera problemas, necesitamos ser guiados aún en nuestra equivocación. Porque muchos de nosotros hemos venido en ignorancia con situaciones que no sabemos. Pero ¿qué necesito? Guía de Dios. Y la guía de Dios siempre te va a llevar al altar. Siempre te va a llevar al altar. Aún tengamos que morir, ¿ya? Solo Dios tiene poder sobre todo el orden natural. Entonces, ¿qué hizo? Que las vacas fueran por camino recto, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Entonces, fueron hasta Bet-Semes, ¿ya? Como les dije, Dios demostró su gran poder al llevar a estas vacas. A ver, 1 Samuel 6:14. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Paró. Vayamos a lo que sigue. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Yahvé. Y los levitas bajaron el arca de Yahvé. Es que Bet-Semes era tierra israelita. Las vacas sabían exactamente dónde parar. Pararon ahí. ¿Quiénes aparecieron? Los levitas. Los de Bet-Semes vieron, ¿no? Gritaron de alegría. Y los levitas vinieron ¿a qué? A bajar el arca. Y dice que lo bajaron. Ya, lo bajaron el arca porque ellos sí sabían cómo conducir esto. Ya, sabían cómo debía ser llevado. Pero, ¿qué estamos diciendo? La mano de Dios, la mano invisible, un ángel, no sabemos cómo, no nos revela la Biblia, pero uno puede decir, no, los llevó directamente al campo de Josué. Había una gran piedra conveniente para poner el arca y ahí paró las vacas. Y ahí se hizo el sacrificio ya de esto. Aunque bramaban, no estaban felices por sus crías, pero igual que hicieron la voluntad del Señor. Tal vez en su instinto materno querían volver donde sus crías, pero ¿qué era prioritario para ellos? Llevar el arca a la tierra de los israelitas y llegar a ese lugar y dejarlo y tener que morir todavía. Toda una enseñanza para nosotros, queridos hermanos. A ver, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Ahora esto es lo contradictorio. En el anterior caso, ¿quién guiaba el carro? ¿Quién guiaba los bueyes? Dios. ¿Siendo qué? Un carro filisteo. ¿Había ignorancia en ellos? Sí, mucha ignorancia. Pero la gloria debería volver a Israel. Y para que la gloria vuelva a Israel, Dios intervino. Por eso vuelvo a decir, si en la iglesia hay ignorancia y buscamos a Dios, Dios siempre nos va a llevar al objetivo, al propósito de Dios. Por la iglesia debe buscar, los discipulados es la guía de Dios para llevarnos a los principios del Señor. Pero en el caso de David, hace todo distinto. David agarra un carro nuevo, según el modelo filisteo, no consulta a los levitas, y los levitas no dicen nada, los sacerdotes no hablan nada, y David hace pues el carro nuevo, pone bueyes con yugo, diferente pone David, pone bueyes con yugo, pensando que si están enyugados a la ley israelita, iban a llevar el carro de la gloria del Señor, pero es que no era el propósito de Dios, ¿ya? Entonces le llevan a la casa de Abinadab, y ahí Usa y Ahío, dos personajes, guiaban el carro nuevo. No guiaba Dios. ¿Quién guiaba? Usa y Ahío, dos hombres. Ahora, Ahío iba adelante como ejemplo, pero de manera incorrecta. Usa iba por detrás, cuidando como guía. ¿Dónde estaba el esfuerzo aquí? ¿Dónde estaba la responsabilidad? Era un trabajo fácil, pues. No sé, una vez yo vi, ¿no? En Filipinas hacen mucho, ¿no? La crucifixión de Jesús, y se crucifican ahí en Filipinas, de verdad se crucifican, y se laceran, ya se laceran. Entonces, y llevan la cruz. Y en uno de esos casos yo vi en el internet que uno llevaba la cruz también. Pero en la cola de la cruz que había rueditas, ¿no? Rueditas atrás. Entonces era fácil pues llevar la cruz así. Más o menos estoy diciendo así. Llevar el ministerio sin esfuerzo, sin responsabilidad, es grave. Aunque haya guías. Y en este caso hay dos guías. Están Ahío y Usa. Ellos están guiando. ¿Y quién comandaba? ¿Quién empujó todo esto? David. Empujó. Y David danzaba con todas sus fuerzas. Pero no era voluntad de Dios. Usa y Ahío
de cargadores se volvieron guías de carro. Dios no nos ha llamado, hermanos, a llevar en carro nuevo, sino a ser responsables y llevar sobre los hombros. ¿Ya? Llevar en un carro nuevo con ruedas es fácil. Dios les hubiera dado a los coatitas carros para que lleven el arca. Dijo, no, ustedes no tienen carros ni bueyes, van a llevar sobre hombros. ¿Ya? Entonces, esa nueva revelación no era correcta. Ya no hay hombros ni responsabilidad. Hermanos, yo escucho mucho, ¿no? Y es incorrecto, no hay que hacerlo. Y hay gente de la iglesia que dice, ¿no? Y perdón, Señor, dice, a lo de Dios vamos a hacerlo. ¿Cómo les digo? A lo de Dios, como salga. ¿Cómo es eso? Hay gente que dice así, quiere llevarlo así. A ver, si el ministerio no ensayara y tocara así, viniera, ¿habría responsabilidad en ellos? En el pastor. Yo, por ejemplo, no, ni siquiera estudio y vengo aquí y les hablo cualquier cosa. No es responsabilidad. No hay responsabilidad. Entonces, por más que yo esté de guía, si no tengo esa responsabilidad, es un gran peligro. Entonces, ¿Dios qué está pidiendo a la iglesia? No puedes llevar las cosas en carro, tienes que ser responsable. Y si hay que pagar un precio por cargar el carro, por cargar la presencia de Dios en los hombros, hazlo. O por decir en los panderetistas, no será que se han iluminado y han venido a tocar nomás aquí así de la noche a la mañana. No creo. ¿Qué tienen que hacer? Ensayar. Los maestros, todos tenemos que llevar con responsabilidad. ¿Es sacrificado? Sí. Por ejemplo, bueno, los que no, con todo el respeto debido, los que no tienen una responsabilidad, el domingo, ¿a qué hora llegan a la iglesia? En carro nuevo todavía. ¿A qué hora llegan? ¿No, ¿A qué hora llegan? Pero los que tienen responsabilidad, ¿a qué hora tienen que estar? 9:30, 10 menos cuarto, están ellos ahí. Entonces, ¿ese es su sacrificio o no? Es un sacrificio, no, hermanos. Uno se levanta pues más temprano, tiene que hacerlo. Pero llevarlo en carro nuevo, no había responsabilidad. Lo peor es que la responsabilidad de cargar el arca se lo dejó un carro nuevo, ya no se puso la carga del Señor. Eso es. Necesitamos responsabilidad. La iglesia es responsabilidad. Cuando se ha trabajado esto, cuando hemos trabajado la cocinita, es responsabilidad. Ahí mi dedo pues tuvo problemas. Ahí he tenido problemas con mi dedo, me dio una crisis y como tenía problemas se me deformó y un tendón y un nervio se desprendió, me dijo el doctor. ¿Por qué? Porque estábamos trabajando duro. Es responsabilidad, a veces se paga un precio y a veces nos quedamos a trabajar hasta tarde. Es responsabilidad. La limpieza es responsabilidad. Hay cosas que hay que hacer con responsabilidad en la iglesia. O sea, no solamente traernos en carro nuevo y con todo está listo. Hay que hacerlo con responsabilidad en la congregación. Toda una fiesta, pero lo estaban haciendo bajo un espíritu de desobediencia, porque no estaban haciendo las cosas conforme al Señor lo había ordenado. Cantaban, pero no había responsabilidad. Hermanos, si nosotros descuidamos la responsabilidad, tenemos un carro nuevo. Necesitamos ser responsables en las áreas que Dios nos ha dado, ¿ya? En las áreas que Dios te ha dado para trabajar. Los ministerios son de responsabilidad. Y aunque usted pueda decir, no, hay que cargar en los hombros, hay que sacrificarse, a veces no se duerme, qué sé yo, hay algo que hay que hacer en la iglesia. Entonces todo ministerio tiene una responsabilidad. Primera Crónicas 13, 7, 8. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpos, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Había de todo. Pero ¿qué faltaba? Había fiesta, había panderos, había ministerio de alabanza. ¿Qué faltaba? Responsabilidad. Llevar con responsabilidad. La iglesia puede hacer fiestas, pero si no hay responsabilidad, no está en la voluntad del Señor. Entonces la falta de responsabilidad es olvidar la cercanía que es llevar en los hombros el arca. Y eso trae desgracia y trae muerte. ¿Quiénes alguna vez se han invitado a este lugar para compartir la palabra? Es responsabilidad, es amanecerse, es leer, es cargar la responsabilidad.
Entonces uno lo trae mejor. Es responsabilidad de tocar, hermanos, un instrumento. Porque si lo llevas en carro nuevo sin responsabilidad es fácil, pero trae muerte el ejemplo que nosotros daríamos. Vamos a ir a una segunda parte de este estudio cuando entremos a los de Bet Semes, ¿ya? Que vamos a justo entrar a ese tema de Bet Semes. Yo lo voy a guardar después esto y arreglar. ¿Ya? Vamos a ver a los de Bet Semes. Apenas he avanzado 3 diapositivas ahí, pero nos va a alcanzar para esto que estamos viendo. Los de Bet Semes. ¿Qué pasa con los de Bet Semes? ¿Ya? ¿Qué sucede? El arca en Bet Semes. Ya los filisteos habían mandado el arca caminó con el carro y los bueyes, Dios dirigió los bueyes, y aún estaban equivocados, Dios tuvo que mostrar su gloria. Pero cuando llega a Bet Semes, la cosa es distinta con su pueblo, ya no es igual. Leamos. Y los de Bet Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet Semes, y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Y los levitas bajaron el arca de Yahvé y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet Semes sacrificaron holocausto y dedicaron sacrificios al Señor en aquel día. Hicieron correcto. Fue algo correcto lo que ellos hicieron. Se alegraron. Ellos pensaron que nunca más iban a recuperar el arca. Pensaron que el arca estaba a Dios, pero Dios no estaba muerto, Dios está vivo. Y Dios se encargó de recuperar el arca, el símbolo de su presencia. Pero no era algo mágico, era algo que representaba el trono de Dios. Bet Semes quiere decir casa de sol, ¿ya? De brillantez. Esta era una ciudad levita. ¿Dónde llega el carro? A una ciudad levita. No llega a cualquier casa, no llega a cualquier terreno, llega a una ciudad levita. Ahora, si era ciudad levita, entonces ¿qué había ahí? Puro levitas y sacerdotes. Buena elección de las vacas, ¿no? Que llegaron ahí, los llevó a una ciudad levita. Ahora dice la Biblia que bien los levitas no recibieron, ¿verdad?, ni carro, ni herencia, nada, porque Dios dijo, yo voy a hacer tu herencia. Pero Dios les asignó, ¿qué cosa? Ciudades dentro de las ciudades, ¿ya? A ver, vamos a ver, ¿qué dice? Y a los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, además Libna con sus ejidos. Ejidos quiere decir con sus campos de pastoreo. Entonces, dentro de una ciudad había una pequeña ciudad. O sea, como para entender, el Vaticano era como una pequeña ciudad dentro de otra ciudad, dentro de un país, con su propia ley, como un estado más, el Vaticano, más o menos era así. Y se le dio a cada ciudad israelita una ciudad levita, ¿ya? Y ahí vivían los levitas. ¿Por qué? Los levitas no les dio nada el Señor, les dijo, ¿no? A todos les repartió terrenos, propiedades, menos a los levitas. Y Dios dijo, los levitas son míos, yo soy su herencia. Pero los levitas tenían familia, pues ¿dónde iban a vivir? Así es que Dios les dio ciudades dentro de las ciudades para que sus familias vivieran. Y ahí vivieron los levitas, ¿ya? Seguiremos al verso 15. Jalón con sus ejidos, Debir con sus ejidos, 16. Aín con sus ejidos, Judá con sus ejidos y Bet Semes con sus ejidos, 9 ciudades de estas 2 tribus. Entonces, había ciudades levitas dentro de las tribus. ¿Qué estaban encargadas de hacer estas tribus, estas ciudades? Las ciudades levíticas pueden ser llamadas centros de la ley o del Torah. O sea, ¿qué hizo Dios? Bien interesante, ¿ya? Dios puso en una tribu una ciudad pequeña de levitas. ¿Qué tenían que hacer esos levitas? Enseñarles la ley, enseñarles el Torah y enseñarles cómo deberían manejarse las cosas del Señor. Entonces, era todo manejado apropiadamente. Entonces, no había ninguna tribu que pudiera decir, a nosotros nadie nos ha enseñado. Ahí estaban los levitas. Y ellos deberían enseñar la ley. Ciudades donde la enseñanza de Dios debía ser estudiada, interpretada y practicada. Entonces, los levitas, ¿qué hacían? A toda esa ciudad, ¿qué les enseñaban? La ley de Dios.
Les enseñaban cómo manejar la presencia de Dios, el arca del pacto. Les enseñaban cómo deberían conducir. Ahora les pregunto, ¿entonces estaba bien que el carro haya llegado ahí? ¿Qué dices ahí? ¿Estaba bien que haya llegado ahí el carro? Soplale cara. ¿Cómo es que dice? ¿Estaba bien que esas ciudades estén dentro de otras ciudades? Isaí, ¿qué piensas? ¿Qué eran ciudades? Eran ciudades levitas, que estaban en otras ciudades israelitas. ¿Para qué? Para enseñarles, instruirles de las cosas de Dios. Entonces, ¿era bueno? Era bueno, pues. Entonces, estos levitas eran maestros de la ley. En este caso, yo fungiría como un maestro, que estoy enseñando ¿qué cosa? La ley. ¿Ya? Entonces, se estudiaba, se interpretaba y se practicaba. Entonces, si eran levitas, ¿cómo les enseñaban que debían manejar el carro? El arca, perdón. ¿Cómo deberían manejar? Con responsabilidad, con temor, porque si tocaban o miraban una parte del arca, ¿qué pasaba? No había. Entonces, cuando las vacas llegaron ahí, llegaron a un buen lugar, esa era la pregunta. ¿Qué dices ahí? Sí, claro, llegaron a un buen lugar. Que llegaron a una ciudad no levita. Entonces, ¿qué hubiera pasado tal vez? Aunque todas estaban instruidas, pero llegó a un centro de adoración, a un centro de hombres con sacerdocio, ¿ya? Pero vamos a ver qué pasó. Entonces, como levitas, debían saber exactamente cómo debía manejarse el arca del pacto. Y cuando llegó, ¿qué hicieron los de Bet-Semes? ¿Cómo bajaron el arca? ¿Quiénes bajaron el arca? Los levitas, pues, ¿y cómo lo bajaron? Esos son. ¿Está correcto? Correcto, bien, seguiremos, pero por lo tanto era conveniente tener personas consagradas a Dios para hacer el oficio del arca. Qué bueno que haya enseñanza. Pero ¿qué pasó con los de Bet-Semes? ¿Ya? Quemaron el carro, sacrificaron los bueyes, levantaron un altar, pero dejaron en un segundo plano el arca de Dios. Ahorita vamos a ver por qué. O sea, agarraron el carro, alegría total, pues quemaron el carro y con esa leña quemaron las dos vacas como sacrificio al Señor. ¿Ya? Y una alegría, y el arca estaba ahí. Y en la alegría olvidaron, porque el arca debía ser llevado al lugar que le correspondía. Ese era el primer paso, no lo hicieron. ¿Ya? Entonces, este sacrificio en realidad no era algo que le agradaba a Dios. Lo que ellos debían hacer es tener cuidado del arca del Señor, y no lo hicieron. Vamos a ver qué pasó. Miren, vamos a ver los errores de los de Bet-Semes. ¿Qué ofrecieron? ¿Qué llevaron los filisteos? ¿Qué mandaron? ¿Qué eran? Vacas. Leamos lo que dice Levítico 1:3. Si su ofrenda fuera holocausto, vacuno macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahvé. Verso 22-19. Para que sea aceptado ofreceréis macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. ¿Cuál es el error? Vacas, ¿pero qué? Ya, a ver, explíquenme. Sí, ¿cuál es el error? No era macho. A ver, enseguida ya está bien, caliente. ¿Cuál era el error? ¿Perdón? Sí, no se debería ofrecer vacas. Se debería ofrecer ¿qué? Como dices ahí, machos. Vacunos. Machos. A la pregunta, ¿por qué ofrecieron hembras? A ver, ¿sabían o no sabían? Entonces era pues rebeldía contra Dios. A ver, vuelvo a preguntar, ¿sabían o no sabían? Bueno, yo pienso que no sabían. Es que hay maestros que no saben, pues. El otro día estuvimos con un pastor allá, fui a predicar casi al campo, en Aymara, fui a predicarles con igualas y con todo en Aymara, y un pastor que me antecedió predicaba y decía, ¿no? Él es maestro de seminario y decía, qué triste, yo como pastor he visto pastores en la iglesia que ni siquiera se han convertido.
¿Cómo los pusieron como pastores? Luego dijo él, ¿no? Hay una iglesia que yo conozco, dice, por Ovejullo más arriba, dice, cuenta él, y dice, no, el pastor se convirtió y hizo una manera de ganar almas para su iglesia porque estaba vacío. Se juntó con un brujo. Y pastor y brujo caminaban por las calles para embrujarlos a los vecinos y lleguen a la iglesia, dice. La iglesia es llena, dice, llena. Entonces pastor y brujo caminan con eso, dice. Y muchos en Ovejullo de los pastores han aplicado lo mismo para llenar sus iglesias. ¿Qué sería eso? Carro nuevo, levitas, ¿cómo? ¿Cómo son los levitas? Sin conocimiento y no convertidos. Ahora sigo preguntando, ¿en la iglesia puede haber maestros que no hayan recibido a Jesús en su corazón? Pregunto. ¿Cómo es, hermanos? ¿Cómo es, Cris? ¿Qué dices? ¿Sí qué? Sí, pastor. A ver, ¿qué? No se distraiga. Puede haber en la iglesia pastores sin conocimiento, maestros que sin saber enseñan. Sí, hay. No debería, pero hay. Alguna vez me comentaba, alguna vez me hablaron y me dijeron que no necesita la Biblia, sino la inspiración del Espíritu Santo. Nada más. O sea, se reunían y tenían ayunos, pero no necesitaban la Biblia, sino que el Espíritu Santo les revele y les hable. La Biblia era por demás. Entonces, ¿qué son eso? Y ahí hablaban, pues había revelación, pero ¿de quién? Cuando los filisteos llamaron para devolver el arca, ¿a quién llamaron? A divinos y sacerdotes de David. Entonces, un pastor sin instrucción, un líder de alabanza sin instrucción, puede ofrecer vacas, pues. Puede ofrecer vacas. Ahora, ¿dónde debería ser el sacrificio según Levítico 1:3? Ahí está, ¿dónde debería ser? En la puerta del tabernáculo. ¿Dónde lo hicieron? Ahí sí, entonces, ahora puede ser la emoción, la alegría, porque hubo casos en la Biblia que pasó ciertas situaciones de profetas que hicieron esto. Pero yo estoy hablando de quién? De una ciudad levita, de una ciudad que su máximo, ¿qué le digo? Su sub de ellos, no sé cómo hablar, debería ser que enseñar, vivir, practicar lo que es la ley de Dios. Pero algo pasó, algo sucedió con estos. Vacuno macho sin defecto, los levitas de Bet Semes ofrecieron vacas hembras. ¿Ya? 1 Samuel 6:7. Si usted sigue leyendo la historia, los de Bet Semes abrieron el arca. Vamos a verlo después. Abrieron el arca. Hacer pues ahora un carro nuevo y tomar luego 2 vacas que críen y las sacrifican. ¿Acaso no podían ser vacos, casi como diría, ¿no? No podían ser vacuno macho y ofrecerlo delante de Dios? Y bueno, dejar que las vacas vuelvan, no sé. Ahora, como les digo, puede ser que sea una forma, Dios lo aceptó ya. Segundo, ofrecieron holocaustos a Yahvé lejos del tabernáculo. Aunque tenía que ver, sí lo puede ser, pero violaba el mandamiento de Dios, según Deuteronomio 12, 5, 6. Más bien, busca al Señor tu Dios en el lugar de adoración que Él mismo elegirá entre todas las tribus, el lugar donde su nombre será honrado. Allí llevarás tus ofrendas quemadas, tus sacrificios y tus diezmos, tus ofrendas sagradas, las ofrendas para cumplir tus juramentos, tus ofrendas voluntarias y las ofrendas de las primeras crías de tus manadas y rebaños. Hay un lugar que Dios ha elegido. ¿Ya? Y en ese lugar se debe ofrecer. Aún dice el diezmo, ¿no? No es como yo quiera, sino donde Dios lo ha elegido. Entonces, ese lugar de adoración debería ser establecido, pero ellos lo hacen, no sé, pues donde ellos piensan que es correcto. Estaban alegres por el regreso, pero ¿qué no había en sus vidas? Instrucción. Ahora, si lo que Noemí dice que sabían y sabiendo no lo hicieron, es peor. Es peor. Si fuera así, yo creo que la ira de Dios hubiera caído ahí. Pero estoy hablando de ignorancia, nuevamente, ¿dónde? En el pueblo de Dios. Una ignorancia en sacerdotes que, debiendo instruir a su pueblo, no lo hicieron. Y llegaron a esa situación.
A ver, 1 Samuel 6:19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Yahvé. E hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Yahvé lo había herido con tan grande mortandad. Sigo en la pregunta siguiente. Si era un pueblo levita, si era un pueblo de sacerdotes, ¿por qué se les ocurrió mirar dentro del arca o destaparla? Ahora dicen algunos autores, ¿saben quiénes fueron a destapar? ¿Quiénes creen? Los jóvenes. Los jóvenes se fueron a destapar, dicen, ¿no? Dice, eso dice no el comentario, la Biblia no me dice mucho. Estoy hablando del comentario. O sea, no tuvieron instrucción, no tuvieron respeto a la santidad de Dios. Pero ya para acabar, para irnos, la pregunta es, ¿qué pasó con la instrucción? Ahora, cuando Dios trató al pueblo filisteo, les pasó por alto, hubo castigo. Pero agarraron los filisteos de la arca, lo pusieron en el carro nuevo. Esos que hicieron no murieron. Pero aquí la cosa es distinta. Ya el pueblo debería saber la ley, ya ahí es distinto. Ya no es como a los filisteos. Las personas asignadas para el arca, gente consagrada, debería haber tomado los recaudos necesarios, pero permitieron que miraran dentro del arca. Algunos dicen dentro, otros destaparon. Pero si miraron dentro, tendrían que ver las cosas sagradas. Lo más que se cree es que se destapó el arca. ¿Y se acuerdan ustedes? Los filisteos en ningún momento destaparon el arca. En ningún momento. No destaparon el arca. Los respetaron en su ignorancia. Y lo devolvieron tapado. Pero imagínense el pueblo de Dios. Un pueblo que debería saber, un pueblo que debería conocer. Pero el error no es de esos jóvenes temerarios, de esas personas. ¿Dónde estaba el error? En el sacerdocio. ¿Qué es lo que no hizo? Instruir correctamente en las cosas del Señor. Ese fue un error fatal para sus vidas. Y murieron. Ahora dicen, no, de cada 71, dice, o de 50,000. Pero sea cualquiera sea la situación, murieron mucha gente. ¿Ya? Entonces, mirando el arca, hablando de los milagros que hizo el Señor en su devolución, había conjeturas, preguntas de los jóvenes, cómo había hecho Dios esas maravillas con los egipcios, y por curiosidad quitaron los envoltorios de ellos y se atrevieron a mirar. Y murió mucha gente. Qué triste. Los filisteos ni siquiera lo abrieron, ni siquiera sacaron el envoltorio. En cambio, los israelitas, por falta de instrucción, por falta de gente que los prepare en estas cosas, se meten en otro problema. ¿Ya? Y cualquier cantidad, bueno, si es el caso 70 o 50 por 70, mucha gente murió. Entonces el arca, hermanos, se la maneja con mucho respeto. La presencia de Dios se la debe manejar con mucho respeto. Y Dios está colocando levitas que instruyan para esto. En este caso, con el debido respeto y humildad, Dios ha levantado pastores en la iglesia, maestros, que nos enseñen la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, porque si los jóvenes van a ver el arca sin ningún respeto, si van a subir a la presencia del Señor sin ningún respeto, pueden ser muertos. Pero ¿de quién empieza todo este lío? De los sacerdotes. Los sacerdotes debían ser quienes instruyan en esta situación. Perdón. Solamente una vez al año se permitía al sumo sacerdote contemplar el arca de Dios. Hasta los filisteos paganos no se habían atrevido a quitarle los envoltorios. Números 4:20, que dice: no entrarán para ver cuando cubra las cosas santas, porque morirán. Pero ni aún así. La otra próxima clase vamos a hablar por qué hicieron esto los obedecientes. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿A qué extremo llegaron para que pase esto? Señor, te damos gracias por la palabra. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús,
eres mi fuente.